Hola, el video de hoy es sobre un tema que probablemente ya escucharon porque es bastante importante, bastante contencioso y que si no lo han escuchado me parece que les va a interesar mucho porque es el posible surgimiento, que vamos a ver que en la práctica probablemente no sea así, de un nuevo país, un nuevo estado, al menos eso quieren los mapuches que están declarando lo que vamos a ver. Y tiene que ver con la declaración de un gobierno paralelo al gobierno de Chile con el objetivo de conformar un estado-nación mapuche, ya van a ver por qué hago esas entre comillas, conformando todo el territorio chileno que está al sur del río Biobío, es decir, cerca de la mitad de todo Chile. Pero antes de continuar y que veamos el detalle de esa noticia, quiero agradecerle a Nicolás Arcas, que se ha convertido en el suscriptor más reciente en convertirse en un miembro del Patreon, de los patrocinadores de este canal. Así que muchas gracias, Nicolás, por tu aporte mensual a este canal, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo que este canal sigue adelante, y al del resto de los suscriptores que apoyan a este canal, que aparecerán al final de este video. Pero habiendo dicho eso, vamos al detalle de esta noticia tan novedosa, que fue un anuncio que se hizo por parte de grupos mapuches. Y quiero decir enseguida porque uso esas entre comillas, porque estos entre comillas llamados mapuches no representan a la gran mayoría de los que son mapuches. La mayoría de los mapuches se han integrado en lo que es la cultura chilena, se identifican como chilenos con ancestría mapuche, por lo que yo simplemente los llamo chilenos, que pueden tener ancestros mapuches, como hay algunos que tienen ancestros que pueden ser europeos, otros con ancestros que son indígenas del norte de Chile, ancestrías distintas, pero estos que se identifican solo como mapuche usualmente tiene estas tendencias separatistas, que en el caso de Chile está asociado a pensamiento indigenista con vertientes marxistas, y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero para ver el detalle realmente de esto, quiero leerles esta noticia que informó Radio Cooperativa, que no es muy largo para que vean el detalle del anuncio que se hizo. Mapuches de la Araucanía instalarán un gobierno paralelo del Biobío al sur. Así lo dio a conocer Aucán Wilcamán, líder y encargado internacional del Consejo de Todas las Tierras, quien señaló que no creen en el acuerdo político por una nueva constitución, a cual llegaron actores políticos de manera transversal. La idea, agregó el dirigente, es juntarse nuevamente en fecha próxima en el Cerro Ñelol de Temuco para la conformación de un gobierno que se desligue del existente en nuestro país, Independencia, agregando que es un derecho que le asiste a todo pueblo en resistencia. Respecto a las movilizaciones y los anuncios de cambio constitucional, Wilcamán indicó que se trata de un acuerdo falso, mentiroso, que sigue excluyendo a la gente, impide y excluye a quienes han luchado por una mejor sociedad y mucho más a los mapuches. Es un perfecto salvavidas para el gobierno y la clase política. Para los dirigentes mapuche, en el acuerdo político por la paz hay una jugada tramposa en la cual colaboró la ex nueva mayoría y que solo ayuda al presidente y a los ministros del gobierno en este mal momento debido a las movilizaciones. En diciembre se realizará un segundo encuentro en los pies del Cerro Ñelol de Temuco, posiblemente los días 10 y 11 de ese mes, y se convocó a todas las organizaciones en resistencia, inclusive a la coordinadora Arauco Mayeco, y a todo movimiento indígena para un acuerdo constituyente que pueda delinear cómo será conformado el gobierno paralelo y la relación de los mapuches con el Estado de aquí en adelante, agregaron los dirigentes. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que en la práctica, estas asociaciones, que en realidad no deben representar a más de 2000 personas, y estoy siendo generoso con los números que doy, porque, insisto, no son grupos mayoritarios, son minoritarios, dicen que ellos tienen derecho a la conformación de un Estado soberano que conforme, como dice aquí, lo que es todo desde el sur del Biobío, una cantidad enorme de territorio, que eso incluye territorios incluso que digamos que jamás ha habido mapuches ahí. Por ejemplo, una persona que está viviendo en Tierra del Fuego, supongo que tendrán que informarle que hay gente que reclama que eso es territorio mapuche. Deben estar sorprendidos los habitantes de Tierra del Fuego. También si usted vive en Puerto Montt, probablemente sea una sorpresa para usted. Y me pregunto, cuando dicen del Biobío al sur, ¿se incluirán también cosas como la Antártica? Me imagino que no, aunque quién sabe, tal vez dicen que hay un derecho de los mapuches sobre la Antártica. Puede ser cualquier cosa, pero como pueden ver, ellos están diciendo para la realización eventual de un gobierno independiente, quieren la independencia, y esto se sabía, lo están pidiendo hace mucho tiempo estos grupos radicales. Y quiero mencionar quiénes son estos grupos, qué es lo que apoyan y cuál es su tendencia política, porque nuevamente esto representa un número bastante bajo de gente que tienen una cierta clase de etnonacionalismo bastante de izquierda, un indigenismo de tendencia más bien marxista, y les quiero mostrar por qué. Comencemos con la coordinadora Arauco Mayeco, que es uno de los grupos que convocaron, que si no me equivoco, quien lo lidera es Héctor Yatitul,
o Yaitul, por aquí está el nombre, pero básicamente este señor es el que lidera la coordinadora Arauco Mayeco, y este es un grupo etnonacionalista de tendencia marxista que hace terrorismo en el sur de Chile. ¿Qué clase de terrorismo? Queman camiones, ataques a propiedades, han matado a trabajadores en la Araucanía, los que han quemado vivos. También está el caso de los Luxinger Macay, que es una pareja de tercera edad que hace algún tiempo, hace algunos años, los quemaron vivos dentro de su casa, porque lo que fueron es que fueron personas asociadas a estos movimientos mapuche, entre comillas, los encerraron en su hogar, les impidieron salir, prendieron fuego a la casa y se quemaron vivos. Y no es una cosa rara, y si alguno de ustedes me ve en la Araucanía lo debe saber, porque esto es sabido en la Araucanía, que son violentos, tienen armas de fuego que claramente consiguen de manera ilegal, porque nuevamente cuando el Estado prohíbe la tenencia de armas, los únicos tontos que le hacen caso es la población común y corriente, y delincuentes o terroristas como estos los adquieren de igual manera. Pero ahí están armados, atacan distintos predios agrícolas, atacan empresas, atacan viviendas, y básicamente empiezan a reclamar lo que entre comillas dicen que es suyo. Y quiero insistir que esas personas no tienen ni un solo derecho sobre las tierras que ellos quieren reclamar, porque decir que tú eres mapuche, entre comillas, o que eres parte de una etnia, no te significa que tú tengas personalmente un derecho sobre un pedazo de tierra, porque la tierra está ligada a personas en particular. Si tú puedes decir que hubo un ancestro tuyo directo que era dueño de ese territorio y a esa persona le quitaron de manera ilegítima el territorio y tienes pruebas que es así, ahí tú puedes decir de manera legítima que eso te corresponde a ti, aunque no solo a ti, sino a todos los descendientes de esa persona. Pero lo que dicen estas mapuches no es eso. Ellos dicen, no, yo soy mapuche, y lo dicen así, y por eso tengo derecho sobre estas tierras. Y uno diría, bueno, ya, dime cuál ancestro tuyo fue propietario de estas tierras. Y nada, silencio. Pero eso da lo mismo porque hacen violencia, y como es la costumbre, y notarán que es una tendencia en el gobierno chileno, ante la violencia el gobierno prefiere ceder. Y por lo mismo se ha caracterizado Chile por empezar a darle a lo largo de los años constantemente tierras a estos grupos mapuche que se las van regalando. Lo que hacen después estos grupos mapuche es que toman estas tierras, las venden y después le piden al gobierno que les dé más tierras. Entonces es un negocio también, porque el gobierno es tan tonto que les da tierras que le quita a personas que son los propietarios legítimos, o se las compra con dinero de los impuestos que nos saca a todos nosotros, se lo pasa a estas personas y ellos lo vuelven a vender y piden de nuevo, y así suma y sigue. A la vez que no olvidemos que todos los que son mapuches reciben subsidios millonarios de parte del Estado. Por ejemplo, la familia Catrillanca, que tanto los muestran como unas víctimas, reciben sueldos millonarios por parte del Estado de razón de subsidios. Y no solo reciben subsidios, sino que beneficios educacionales, tienen preferencias para distintas cosas en temas de trabajo y educacionales, a la vez que también se les da preferencia con que el Estado les regala maquinaria para hacer agricultura, como camiones y herramientas, todo pagado con nuestros impuestos, por supuesto, y suma y sigue. Todos estos grupos que ustedes van a ver de manera radical no se financian solos, lo estamos financiando nosotros a través del Estado, porque nuestro Estado es tan particular que les da estos subsidios, bonos y una cantidad impresionante de dinero, que en tanto en gobiernos de derecha como de izquierda ha decidido hacerlo, todo en perjuicio de la población común y corriente de este país, a la que se le extrae el dinero con el robo que son los impuestos para financiar este tipo de cosas. Y mencioné que estos grupos separatistas que no representan a casi nadie, porque son con suerte 2.000 personas, seamos generosos y digamos 5.000, y estoy siendo muy generoso, quieren separarse. Y en primer lugar yo quiero decir que no pienso que uno no se pueda separar de un país. Si realmente la amplia mayoría de una zona, de un territorio, quisiera emanciparse de un territorio más grande, yo creo que es completamente legítimo. Pero este no es el caso. No es que aquí tengamos a la gran mayoría de la población de todo lo que está al sur del Biobío queriendo independizarse. No es el caso. Ni siquiera la Araucanía, que a la que llaman Gualmapu como su territorio base, se quiere independizar, sino que al contrario, esa es una de las regiones donde hay más rechazo a lo que se llama la causa mapuche. Por algo también en la Araucanía es la región que siempre la derecha tiene el avance más fuerte, el apoyo más sustancial, y también hay que recordar que, para que se hagan la idea del nivel, cuando fue el plebiscito del sí y del no para el fin de la dictadura de Pinochet, la Araucanía, si no me equivoco, fue la única región en la que ganó el sí. Siempre ha sido un lugar fuerte de la derecha, en particular por rechazo a estos actos violentos y por otras razones también. Pero nos podemos dar cuenta que en realidad es un grupo muy chico, minoritario, de etnonacionalistas marxistas. ¿Y por qué digo que son marxistas? Porque ellos mismos lo dicen. Es cosa de ver simplemente las declaraciones de este tipo de personajes para justificar la violencia. Por ejemplo, la violencia que estos realizan
lo justifican en un ataque a lo que llaman el capitalista, el imperialismo invasor. Y tienen un pensamiento que se va mucho más por esa vertiente marxista y lo demuestran también con las relaciones que ellos tienen. El año pasado, y esto es una cosa recurrente, líderes de distintas organizaciones mapuches se reunieron con el embajador de Cuba. Es la familia Catrillanca, que también tiene una historia de intervenciones, digamos, poco legales. También se reunieron con el embajador de Cuba, a la vez que hubo el Encuentro Nacional del Movimiento Chileno de Solidaridad con Cuba. Tienen constantemente relaciones con el gobierno cubano, pero no solo con el gobierno cubano, porque también hay injerencia con el gobierno venezolano, el chavismo. ¿Y qué es lo que ocurre? Aquí tenemos, por ejemplo, reuniones que hubo entre Diosdado Cabello, el segundo al mando de Venezuela, y con quién está ahí, el líder de la coordinadora Arauco Mayeco. Como podemos ver, en realidad se juntan bastante y podrán ver en la foto que muchos de estas personas que son los dirigentes mapuches, que dicen que esto no es partidista, no, tienen reuniones justamente con el chavismo y también en el caso de Cuba, reuniones con el gobierno cubano, que se sospecha también que recibirían fondos de esos gobiernos. Ya en el pasado yo hice videos hablando de cómo hay intervención venezolana y cubana con los mapuches y eso hace bastantes años. Y es justamente que se ha establecido y el gobierno ha decidido no hacer nada. Y este video sobre este tema lo voy a dejar en la descripción del video y al final de este video, porque lo hablé hace cerca de un año. Pero hay bastantes pruebas que dicen que hay una relación muy cercana entre la coordinadora Arauco Mayeco, estos grupos de carácter terrorista, etnonacionalista, marxista en el sur de Chile, que son bastante violentos, con el gobierno venezolano y cubano. Y eso hace mucho tiempo. Y no porque nosotros lo digamos de la nada, sino que justamente porque ellos mismos lo dicen con su retórica y también con las reuniones que tienen con el chavismo y también con el comunismo cubano. Y es parte de su pensamiento porque ellos dicen que quieren una doctrina mapuche, que tenga todo ese territorio soberano que les corresponde solo porque ellos se consideran de la raza mapuche y que esas tierras habría que quitárselo a los wincas, que somos el resto de las personas, o también a los yanaconas, como los llaman, que es básicamente decir a los indígenas que llaman traidores, casi como decirle a alguien traidor de raza, yanacona, sirviente del colonialismo europeo, básicamente algo así. Y el resto de nosotros que no somos indígenas nos dicen los wincas. Es una manera despectiva también de decirlo. Y podemos observar que tiene ese enfoque. Ahora, llamado a crear un gobierno paralelo, ¿va a tener alguna consecuencia para ellos? Probablemente no. Si nuestro gobierno nunca ha tenido realmente el impulso de tener este tipo de cosas, la política de gobierno, tanto en los gobiernos de Sebastián Piñera como en los gobiernos de la nueva mayoría y la concertación ha sido ceder y estar simplemente cediendo constantemente y dar más bonos y subsidios y beneficios, probablemente ahora no hagan nada. Y no me sorprendería que eventualmente, como el gobierno no hace nada, empezaran a pedir más y aprovechando la crisis que está actualmente, intentaran sacar efectivamente un pedazo de territorio y emanciparse. Un pedazo de territorio que va a incluir a muchas personas que son chilenos o que no sean chilenos, que no quieren vivir en ese territorio controlado por un gobierno radical de izquierda, etnonacionalista mapuche. Pero no les van a preguntar, porque ellos dicen, nosotros representamos a todos los mapuches. Y en realidad con suerte representan a 5.000 personas. Pero como podemos ver, y pasa lo mismo con estas manifestaciones pacíficas, si tienes gente haciendo desorden, si tienes gente haciendo violencia, depende también de cómo reacciona un gobierno y una cultura, pero siguiendo los pasos del gobierno chileno, la autoridad termina simplemente cediendo. Veamos cómo se desarrolla esto. En realidad en noviembre deberíamos ver efectivamente cómo se va a conformar esto a futuro. Y veamos qué dicen esas reuniones que hacen. Probablemente intenten emanciparse. No espero que haya una reacción muy fuerte del gobierno, especialmente con todo lo que ocurre, ya que vemos que en la actualidad el gobierno de Sebastián Piñera se ha enfocado en ceder constantemente y en no ponerse firme en absolutamente nada. No veo por qué esto sería distinto, aunque ya este tipo de separatismo, digamos que tanto en gente de izquierda como de derecha o de centro va a generar una reacción adversa por temas de patriotismo, pero también porque muchos se van a molestar. Si usted vive en el sur y está en un territorio que está del Biobío al sur, probablemente esto le va a molestar bastante porque le están diciendo que esas son tierras mapuches. Probablemente no son tierras suyas, son tierras indígenas de estos grupos mapuches. Y bueno, veamos qué pasa.